Ok. Gracias. Muy buenas noches con todos los asistentes, los intérpretes en lengua de señas peruanas de Lima y provincias. Mi nombre es Jennifer Barrientos, soy docente del Servicio de Apoyo Educativo Especializado Virtual para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva. Mi seña es esta y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la interpretación consecutiva en lengua de señas. Recordemos que en la anterior capacitación hablamos de la interpretación simultánea. Para ello, la agenda del día de hoy consta de 4 ejes temáticos, siendo el primero la interpretación consecutiva, en donde vamos a hablar acerca de la definición y algunos lugares en donde se podría realizar esta interpretación. La importancia de la comunicación accesible, las habilidades que deben poseer los intérpretes en lengua de señas y cuáles son los beneficios de esta interpretación. Vamos a iniciar nuestro primer eje temático, para lo cual vamos a dar pase a nuestro modelo lingüístico Alonso. Para ello, estamos colocando a Alonso aquí. ¿Sí, Alonso, estás enfocado? Falta destacar, por favor. Ya, ahora sí. Gracias. Ok, muy bien, perfecto. Hablábamos de la interpretación, ¿no? Que es muy importante que cada uno de ustedes lo pueda saber. Estamos hablando de una traducción. Anteriormente ya hemos visto, ¿no? Ya hemos aprendido varios puntos sobre la interpretación simultánea. Ahora vamos a ver otro tipo, que es la interpretación consecutiva, que es diferente. A ver, les explico. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso el orador, ¿no? Está exponiendo, hace una pausa en la cual el intérprete hace la interpretación según lo que ha podido previamente escuchar. Pero ahí va a depender mucho de varios puntos, ¿sí? Por ejemplo, el intérprete hace unas notas, no quiere decir de toda, ¿no?, la ponencia, sino de palabras, términos o terminología importante, ¿no? Que como ya has escuchado previamente, tú has ido procesando esta información y sabes que es necesario recordarlas. Entonces tú escoges la terminología, fechas, datos importantes en la cual vas a tomar nota de la ponencia que se está dando. Entonces, cuando ya haya esa pausa del orador, es ahí cuando el intérprete puede hacer la interpretación en señas. Muy bien, dejado esto claro, adelante, Jennifer. Ok, muchas gracias, Alonso. Y bueno, para agregar, como había mencionado Alonso, la interpretación consecutiva es el proceso de traducción en lengua de señas a la lengua oral, y aquí el intérprete va a tomar notas mientras el orador realiza una pausa. Existen algunos espacios en donde se puede realizar la interpretación consecutiva. Investigando acerca de esta interpretación o de este tipo de interpretación, es muy poco usado, sobre todo aquí en nuestro medio, ¿no? O quizás es poco conocido. Pero vamos ahora a manifestar cuáles pueden ser estos lugares y
situaciones en donde se puede realizar la interpretación consecutiva. Por ejemplo, ustedes, los intérpretes que trabajan aproximadamente 5 o más horas en las instituciones educativas y que no cuentan con un relevo, podrían hacer aquí interpretación consecutiva. Cuando, por ejemplo, en algún tema complejo, en los cursos de biología, quizás de física, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué también hacemos la interpretación consecutiva? Porque como no hay relevos y ustedes son conscientes de que interpretar demanda un desgaste, un esfuerzo físico y no teniendo un relevo, pues yo también tengo que cuidar de la calidad de mi interpretación y también ser consciente del desgasto que estoy haciendo a nivel físico. Podría ser una pausa, mientras que también el orador hace una pausa, y no quiere decir que yo voy a estar sin realizar absolutamente nada. Mientras el orador está exponiendo un tema, yo puedo ir tomando apuntes de lo que él está tratando de mencionar al público, para que luego yo pueda realizar la interpretación en señas de lo que él ha querido manifestar. Asimismo, se puede realizar esta interpretación en ponencias eh, que duran muchas horas o en reuniones. Aquí, por ejemplo, cuando hay reuniones de grupo en donde se está recién planificando algún tema o poniéndonos de acuerdo en el horario, podríamos realizar la interpretación consecutiva. ¿Y esto por qué? Porque al realizar de repente la interpretación simultánea y al no tener pactada un horario o un tema fijo, podemos confundir en este caso a la persona sorda de lo que nosotros queremos en realidad llegar a mencionar. Porque podríamos estar en una reunión y mientras nosotros estamos realizando la interpretación simultánea, le vamos diciendo en este caso a la persona sorda, no, a las 3, el horario para la reunión en el ministerio es a las 3, no, es a las 4, no, es a las 5. Mientras que no haya un pacto, ahí podríamos hacer una pausa y poder realizar, luego de que ya se haya determinado un consenso, la interpretación consecutiva. Esto para cuidar en este caso a la persona sorda, ¿no? De no confundirlo en la información y también para nosotros cuidar nuestra interpretación llegue a esta persona de forma adecuada, con el mensaje que realmente se requiere. También, como se había mencionado anteriormente, la interpretación consecutiva se realiza en ponencias o en temas complejos. Aquí, definitivamente, el intérprete debe tener una excelente competencia lingüística, debe manejar muchísimos términos, pero somos conscientes de que no todos sabemos de todo, ¿verdad? Y siempre vamos a ir aprendiendo en el transcurso de nuestras experiencias. Ahí vamos ganando algunos conocimientos del significado de algunos términos. Pero cuando, perdón, tenemos que interpretar temas complejos que pueden ser en ponencias o dentro de las instituciones educativas con algún curso que tenga una terminología que no conozcamos, podemos ir tomando apuntes, tomando notas para luego de realizar la comprensión de lo que el docente, de lo que el ponente quiere decir, recién poder realizar la interpretación en lengua de signos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Solo una persona, por favor, para poder continuar. Si nadie tiene duda al respecto, vamos a continuar.
Bueno, entonces entendemos que la información está siendo clara, ¿no? La interpretación consecutiva consta de interpretar en lengua de señas y el intérprete va a hacer pausas cuando el orador también hace pausas, va a tomar apuntes, va a tomar notas para luego poder transmitir la información de manera idónea. Van a haber algunos lugares, algunos espacios en donde se realice la interpretación consecutiva, como ya hemos mencionado, lugares donde no haya relevos, lugares en donde el tema sea complejo, cuando las ponencias son muy largas o no haya un pacto en algunas reuniones en las que nosotros estamos acudiendo. Y con la garantía de poder transmitir la información adecuada a la persona sorda, preferimos hacer un alto hasta que haya un consenso para que se pueda transmitir la información que se requiere. Una consulta. ¿Sí? Buenas noches, una consulta. Buenas noches. Respecto a la interpretación consecutiva, eh, la mayoría de de los intérpretes estamos trabajando, bajo el contexto educativo, ¿no? De inicial, primaria, secundaria. Entonces, en caso de la interpretación consecutiva, ¿hasta dónde podemos llegar sin tomar quizás la función del docente? O sea, sin quizás, ¿cómo podría decirse, no? Que se nos pueda acusar de que estamos supliendo una función que no nos corresponde. Porque, por ejemplo, ¿no? La docente dicta la clase, a lo mejor es una clase bastante profunda, eh, rápida, donde tenemos que tomar apuntes para después interpretar al estudiante, ¿no? Pero muchas veces ni los mismos estudiantes oyentes entienden al docente. Entonces, en nuestro caso, para interpretar al estudiante, sucede que a veces tenemos que buscar información para facilitar un poco la información, ¿no? Conocer mejor y poder explicar al estudiante sordo de una manera más sencilla. Pero ¿hasta qué punto podríamos nosotros tener ese límite para no decir que estamos usurpando la función del docente? Porque si el estudiante no entiende, no necesariamente es por culpa del intérprete, sino es del docente, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría que pudiera aclararnos un poquito. Gracias. A ti por la consulta. Bueno, esta es una pregunta un tanto compleja y bueno, de algunas situaciones en las que ustedes tienen mucha quizás experiencia o situaciones a las que en alguna ocasión pueden ustedes tener como que no alguna duda, ¿no? Miren, ¿quién tiene que terminar beneficiado en cuanto a la interpretación, en cuanto a los conocimientos que se deben de alcanzar? ¿Quién es el beneficiado? A la persona que me realizó la pregunta. Ay, a mí. Ok, claro, el beneficiario llega a ser el estudiante, ¿no? Sino que todo intérprete sabemos que también tenemos ética, ¿no? Y Por supuesto. no podemos usurpar algunas funciones porque nuestro trabajo como intérprete debe ser tal cual, ¿no? Transmitir la información, más no cumplimos el papel del docente. Entonces, por eso era mi pregunta, porque ese es el problema de una interpretación consecutiva, porque después tenemos que tomar más tiempo para explicar, ¿no? O interpretar al estudiante, muy aparte quizás del momento de la clase. O sea, tenemos que separar un espacio ahora para interpretarlo, ¿no? Ok. Sí, te voy a responder aquí. Voy a dar paso a Alonso Alonso que creo. quiere, sí, que quiere, sí, Alonso. Sí, perfecto. Está bien.
Ok, sí, yo entiendo que te refieres a la pausa, ¿no es cierto? Y el tener cuidado, ¿no? Con la ética del intérprete. Eso es cierto. Eh, Vamos a tener claro que no todos los niños llegan a comprender. Te pregunto, ¿los niños entenderán con facilidad? ¿Todos ellos? No. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, como en caso de los modelos lingüísticos y el docente, ¿ya? A veces el docente le está explicando, ¿no? ¿Y qué hace el modelo lingüístico? También estamos, ¿no? Tenemos que coger algunas palabras, algunos términos que vemos que es, en este caso es apropiado explicarles a los estudiantes para que puedan, ¿no? Entender la clase. De igual manera, mira, los intérpretes no es que tienes que decirle pausa, profesor, pausa. No, tú tienes que hacer tus anotaciones para que puedas hacer después tu interpretación, porque tal vez hay algunos términos que él no va a conocer, ¿no? Yo te comento como, ¿no? Viendo desde el punto de vista de un modelo lingüístico, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Como algunos estudiantes nos dicen, ¿qué palabra es esta? ¿Qué término? No lo comprendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer las anotaciones. Es muy parecido como el intérprete, ¿no? Ustedes ya van viendo, hay alguna terminología o algo que no ha quedado muy claro, entonces ahí haces tus anotaciones y tú misma haces tu pausa para hacer aclarar ese detalle, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Eh, Adelante, Jennifer. Gracias, Alonso. Bueno, aquí en principio hay que considerar que quien debe beneficiarse es el estudiante, ¿ok? Si ustedes como intérpretes ya han hecho la consulta al docente de que quizás el tema que se está tratando en clase es muy complejo y que hay unos puntos por aclarar y el docente no responde a la inquietud o a la observación que ustedes han realizado, pero como ustedes son conscientes que son unos muy buenos intérpretes y claramente cuidan de su ética, pero también priorizan el que los estudiantes sean los beneficiados, pues deberán de buscar la información, ¿no? Para que el estudiante pueda beneficiarse. Sí, esto puede sonar un poco como que contradictorio en cuanto a lo que es o supone su función, pero si ya han realizado esta observación al docente y a pesar de ello, él no ha dado alguna solución con el tema, con los términos que ustedes tienen duda o que el estudiante no ha comprendido por completo, considero que sí se debería de realizar en la búsqueda de la información. Claro que siempre en cuando se le aclare al docente de que ustedes han realizado esto porque el estudiante no había comprendido de forma idónea el tema que el docente ha querido transmitir a la clase. Sin embargo, se debe recalcar siempre de que eso no es parte de su función, que eso es parte de la función del docente, porque el docente es el encargado de enseñar los diferentes temas de clase. Y eso siempre, por favor, remarcando con todo respeto, para que ninguna de las partes puedan terminar de repente eh, molestas, incómodas, o lo que ustedes saben que puede suceder o que ha sucedido en las instituciones educativas en donde ustedes ejercen su labor. ¿Ok? Listo. Vamos Gracias. así. Espero que haya quedado claro esto de aquí. Definitivamente nosotros reconocemos cuáles son sus funciones, las de los intérpretes, al igual que la de los modelos lingüísticos, pero también reconocemos que los beneficiados siempre tienen que ser los estudiantes, pero que siempre se remarque cuál es la función de ustedes, los tres agentes que están inmersos en la educación de un estudiante con discapacidad auditiva. ¿Quiénes son? El docente de aula, el intérprete en lengua de señas y también el modelo lingüístico. ¿Listo? A continuación,
vamos a seguir con el tema del día de hoy. Disculpa, Jennifer, en el chat hay preguntas, ¿se responderán ahora o Al finalizar la capacitación, vamos a realizar las respuestas, por favor, ¿ok? Sí, muchas gracias. Ok, vamos a hablar ahora acerca de la importancia de la comunicación accesible. Bueno, la interpretación consecutiva en lengua de señas es un proceso importante, fundamental, en cuanto a que permite la inclusión de las personas sordas con las personas oyentes. Ya habíamos mencionado que en este tipo de interpretación, el intérprete va a esperar a que el orador haga una pausa para que pueda captar y transmitir el mensaje en la lengua de señas. Y también en estas pausas, el intérprete podrá en algún momento tomar notas cuando haya términos que quizás sean un poco complejos. Y luego de la comprensión que él haga, poder traducir este mensaje del idioma oral a la lengua de señas. La interpretación consecutiva permite que las personas sordas accedan a diferentes tipos de información, puesto que estas personas van a estar integradas en diferentes contextos, por ejemplo, deportivos, en el contexto, en el ámbito educativo, en reuniones sociales o también en algunas reuniones un poco formales como las ponencias. ¿Y esto por qué? Para que ellos puedan participar, al igual que las personas oyentes, en igualdad de condiciones en la información que se transmite de algún tema. Y bueno, como mencionamos hace un instante, esta interpretación, la comunicación accesible, es esencial para una sociedad inclusiva. ¿Qué pasaría si no existieran los intérpretes en lengua de señas? ¿Qué pasaría con las personas sordas que han decidido utilizar esta lengua para poder comunicarse? Ustedes son un agente muy importante para que estas personas puedan insertarse o puedan ser incluidas en la sociedad. Y como también habíamos mencionado, las personas sordas pueden elegir el medio de comunicación que consideren les favorece. Ya habíamos mencionado que estos medios de comunicación pueden ser la lengua oral, la lengua de señas o la lengua bimodal. Sin embargo, en nuestro país hay un gran número de personas que utilizan lengua de señas. Y esta es la forma primaria de comunicación para muchas personas con discapacidad auditiva en nuestro país. Bueno, y aquí vamos a seguir mencionando de la labor que ustedes realizan como intérpretes. La interpretación consecutiva en lengua de señas rompe barreras y facilita, como ya hemos estado mencionando, la interacción de las personas sordas con las personas oyentes. Permite que las personas sordas puedan participar en diferentes contextos en donde se lleve a cabo información, ¿no? Estas pueden ser conferencias, presentaciones, reuniones, etc. Por favor, sus audios. Pues que cenando, me va cenando. ¿Eh? Pues me va cenando. Vamos, un momentito, por favor.
a nuestra compañera. Vamos a hacer un alto. Por favor, hay alguien que tiene el audio prendido. Si fuera tan amable, por favor. De repente Maritza Burga. una casualidad. Listo. Muchísimas gracias. Para que no vuelva a suceder, por favor, se les pide que todos mantengamos nuestros audios apagados para poder continuar el hilo de la información de la capacitación programada para el día de hoy. Al finalizar, vamos a poder responder algunas de las preguntas para no hacer muy extenso en nuestra reunión del día de hoy. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a continuar. Entonces, la interpretación o la actividad que realizan ustedes como intérpretes en lengua de señas promueve la inclusión. Y esto hace que también promuevan la igualdad al poder garantizar de que todos tengan acceso a la información de diferentes contextos. A continuación, vamos a hablar acerca de las habilidades que deben de tener los intérpretes en lengua de señas, para lo cual vamos a dar pase a nuestro modelo lingüístico, Alonso, quien nos va a hacer mención de estas habilidades. Alonso. Alonso, te damos pase para que nos puedas hablar acerca de lo que son o explicar acerca de lo que son las habilidades de los intérpretes en lengua de señas. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces las habilidades del intérprete de lengua de señas. Jennifer, los cuadros, las habilidades, las voy a exponer yo, ¿te parece? Ujú. Exacto. Gracias. ¿Puedes ampliarlo, por favor? Sí, ahora sí. Ahora sí está perfecto. Muy bien. Todos los intérpretes de lengua de señas de diferentes partes del Perú, de nuestras provincias, de Lima, todos podemos hacer los diferentes tipos de interpretación, el consecutivo o el simultáneo, teniendo en cuenta que son muy diferentes, ¿sí? Bueno, creo que respecto a la interpretación simultánea lo tenemos muy claro. El consecutivo, donde hacemos las pausas y previos apuntes o anotaciones, tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Y recordar estas habilidades que nos van a ayudar. Por ejemplo, en este caso, que el orador va a estar ahí, o el ponente, yo voy a tener que ir escuchando, ¿no? Y esta información voy a tener que concentrarme para hacer la traducción correcta. Si yo no estoy concentrado, no voy a poder hacer ello, no va a ser fluido. Tampoco voy a estar, por ejemplo, ¿no? Haciendo el corte, yo tengo que hacer mi interpretación que sea fluida, ¿no? En la pausa que se indica por el orador. Muy bien. También hablábamos acerca de las notas, ¿no? La toma de notas. Por ejemplo, en este caso, el ponente, ¿no? Que va a estar exponiendo la información, yo voy a recordar las palabras. ¿Recuerdan la interpretación simultánea? En la cual yo iba procesando los términos y parafraseando información importante. Ya, de igual manera lo que voy a hacer, pero en este caso, estas ideas importantes o terminología lo voy a ir anotando
¿Para qué? Para que en ese momento yo voy a ir procesando cómo voy a hacer la traducción cuando comience a interpretar. Y ojo, las notas que voy a hacer, no voy a tener notas extensas, van a ser muy claras y puntuales, ¿sí? Muy bien, pausas y reproducción. Vamos a tomar en cuenta que en este caso el ponente, él te va a dar el pase, ¿no? Y viceversa, cuando tú también interpretas, le das el pase al ponente, ¿sí? Vas a decir, sí, ya no hay nada más que seguir, adelante usted, ¿no? Pero, claro, previamente yo ya he cotejado, he conversado, ¿no? Hemos visto ya, como en este caso con el docente, qué es el tema que se va a trabajar, porque yo no voy a estar cortándole diciendo, no, ahora esta parte también, esta parte voy a hacer pausas, ¿no? O tal vez, incluso si hay una parte tal vez que no está muy clara, ¿no? Yo en ese momento inmediatamente voy a hacer una nota para que pueda aclararlo, ¿no? Claro, dándole pase al docente después de tener claro y poder haber interpretado lo anotado. Muy bien. Expresión facial y corporal. Los intérpretes, ustedes, ¿no? Tienen que mostrar la habilidad, ¿no? De la parte gestual, ¿no? Expresiones corporales también. Por ejemplo, en este caso, tal vez yo estoy interpretando, en este caso en consecutivo, pero yo tengo que ir viendo la tonalidad, el gesto, la forma, cómo se está poniendo para que yo guarde esta información y cuando yo interprete también lo haga de la misma manera, ¿no? Con la tonalidad y el gesto igual. Yo no puedo hacerlo así, de esta manera, ¿no? Yo tengo que comprender, procesar bien esta información, ¿no? Para que lo puedan hacer tal como lo está haciendo en este caso el ponente, ¿no? Tampoco puedo quitar información, ¿no? Tal como la información lo ha hecho así, si lo ha hecho muy manual, muy gestual, el ponente, de igual manera yo lo voy a hacer. No puedo bajar o disminuir la intensidad de la información. Siguiente, por favor. Muy bien, fluidez y claridad, esa habilidad que debemos tener. Muy bien, esta habilidad tiene, aparte de que mencionando que es fluida, tenemos que ser muy exactos, muy concretos, muy puntuales al interpretar. No podemos equivocarnos, ¿sí? Siguiente, análisis y síntesis. Cuando se está dando la ponencia, tengo que tener la capacidad de analizar las terminologías, términos, palabras, ¿no? Que yo no había conocido. Por ejemplo, vamos a pensar en este caso artículos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un tema de derechos, ¿no? Yo en ese caso no voy a estar diciendo pausa, 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 no he entendido, ¿no? Yo antes, siempre ha habido un previo, ¿no es cierto? En la cual yo he ido procesando, analizando y haciendo la síntesis para poder responder en lengua de señas, ¿no? Para poder interpretarlo. Y eso depende de cada uno, ¿no? De la práctica previa que yo he hecho. Por ejemplo, tal vez en algunos temas, ya tal vez yo ya lo sé, digo, eso es lo mismo, yo ya lo conozco, ya lo manejo. No, pero ahí va a depender mucho de cada uno de nosotros, ¿no? Que analicemos y comprendamos la información y que todo vaya de forma coherente y fluida, ¿sí? Tenemos que tener esa habilidad. No podemos estar haciendo las señas y cortando las ideas, ¿no? O entrelazándolas sin ser coherentes, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Algunos intérpretes, pensamos que ya conocemos el tema porque es la misma información y decimos, ya lo sé, por eso no voy a practicar antes, no ha habido un previo, no ha habido un análisis de la información que se va a dar, ¿no? Entonces, no, ahí no podemos caer nosotros, ¿no? Tenemos que nosotros tener una práctica siempre de los términos. Muy bien. Continuamos. En el caso, por ejemplo, de la interpretación simultánea, ¿ya? Cuando hablamos de habilidades lingüísticas, bien es cierto
que yo tengo que conocer mi idioma, ¿sí? Mi lengua materna, su gramática y sus características. Tanto también como la lengua de señas, su gramática y sus características. Los dos, yo lo tengo que tener un dominio, ser competente en ello. No pensar, no, solamente la lengua de señas y ya, mi idioma ya no importa, o viceversa, ¿no? No, los dos, ¿no? Tanto el idioma, en este caso sería mi idioma, y la lengua de señas, los dos debo conocer y dominar muy bien para poder interpretar. Concentración y resistencia. Para la interpretación consecutiva, en este caso, yo, ¿cómo me voy a mostrar? Tengo que estar muy concentrado, atento, ¿no? Es una habilidad que exige, ¿no? Bastante concentración, ¿no? No puedo distraerme por nada, ¿no? Tengo que mantenerme alerta en todo momento. Eso es muy importante, esa habilidad para la interpretación. Dicho esto, ahora sí, adelante, Jennifer. Disculpen que no los veo. Ahora sí voy a... Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los que son los beneficios de la interpretación consecutiva. Bueno, va a facilitar definitivamente la comprensión profunda porque dijimos que la interpretación consecutiva se puede utilizar en situaciones en donde el tema sea complejo. Okay, vamos a entonces a facilitar la comprensión profunda de la información al permitir una interpretación cuidadosa. ¿Por qué al permitir una interpretación cuidadosa? Porque aquí el intérprete ha hecho una pausa, ha tomado anotaciones, ha tomado notas y ha estado muy concentrado y luego de realizar este proceso escrito y también mental, puede realizar la interpretación idónea de la información aún siendo compleja. Asimismo, va a ayudar a las personas sordas a estar informadas, educadas y a que puedan participar de diferentes eventos de las diferentes situaciones que se realizan en diversos contextos. Y como hemos estado mencionando a lo largo de la capacitación, definitivamente el papel que entabla aquí el intérprete crea un entorno inclusivo y hace de que todas las voces puedan ser escuchadas, ¿no? Que en este caso también pueda ser escuchada lo que las personas con discapacidad auditiva quieren transmitir, quieren conocer. En cuanto a la interpretación consecutiva, antes de finalizar la interpretación, el intérprete puede ofrecer un breve resumen y asegurarse de que la audiencia haya comprendido lo que él ha interpretado de este mensaje oral. Para terminar nuestra capacitación del día de hoy, nuevamente Alonso nos va a acompañar para poder hacer el cierre de esta capacitación que titula Interpretación consecutiva. Adelante, Alonso. Alonso. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer como un resumen, ¿sí? De lo más importante que el día de hoy hemos aprendido. El trabajo del intérprete, ¿no? Y cuál es su objetivo. La inclusión. Así es. Todos los intérpretes tenemos esa gran meta, ¿no? Lograr que haya una inclusión con los intérpretes, con las personas sordas, ¿no? Tanto que sean personas oyentes o sordas, a la vez que hay intercambio, ahí vemos inclusión. Y esa es la gran labor o responsabilidad del intérprete, ¿no?
lograr que se cumpla ese propósito. Si vemos que tal vez algo no está siendo claro, es ahí cuando el intérprete de inmediatamente toma esta función, ¿no? De hacer. Dos, muy bien, el acceso a la comunicación, ¿no? Es cuando ahí el intérprete es el que motiva, el que da esta información, ¿no? Que sea accesible para todos, ¿no? No importa cuál sea el contexto, ¿no? ¿Qué significa? Es como, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿ya? Es como yo, como intérprete, recibo la información y yo la emito de forma simultánea o consecutiva, ¿no? Para esta comunidad, ¿no? Y eso va a permitir la accesibilidad en la comunicación. Bueno, Alonso, muchísimas gracias. Vamos a terminar ya la conclusión de nuestra capacitación del día de hoy y como hemos estado mencionando, ustedes los intérpretes realizan un gran papel, hacen posible que se pueda llevar a cabo la inclusión y la comunicación de las personas sordas con las personas oyentes. Es así que ustedes van a permitir la participación activa de estas personas con discapacidad auditiva en la sociedad y a su vez van a promover la, la diversidad, es decir, que estas personas puedan estar inmersas en el mundo de las personas oyentes. Muchísimas gracias. Por favor, todos prendan sus cámaras para poder tomarnos nuestra foto de recuerdo.